Amado Dios, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder leer tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos darte las primicias a ti, Señor, el primer tiempo del día, para adorarte, glorificarte, para aprender de tu palabra, Señor. Y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Mateo y hoy vamos a leer los últimos versículos del capítulo 21 que son del 23 al 46. Desafían la autoridad de Jesús. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Parábola de los agricultores malvados. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo, porque pensó: sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos.
pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Bueno, aquí culmina el capítulo 21 del libro de Mateo y recordemos que en el anterior audio, los primeros versículos, hablamos de la entrada triunfal a Jerusalén del Señor Jesús. Quiero hacer una pequeña aclaración y en ese audio quedó como que las 70 semanas que había profetizado Daniel 600 años antes de Jesucristo se cumplían en esa semana y no. En esa semana se cumplió las 69 semanas, o sea que ya habían 69 semanas cumplidas y solo queda faltando una sola que hasta el día de hoy no se ha cumplido y es la que viene en el arrebatamiento hasta la segunda venida del Señor. O sea que el tiempo de la gran tribulación, los 3 años y medio de paz, los 3 años y medio de la gran tribulación y la segunda venida del Señor es lo que falta por cumplirse de las 70 semanas de la profecía de Daniel. El lunes el Señor llega al templo y recordemos que el día domingo había echado a todos los cambistas del templo, había hecho todo lo que hizo el día anterior con los que estaban negociando, dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces él regresa el lunes con mucha autoridad y empieza a enseñar en el templo otra vez. Entonces los que estaban encargados en el templo, digamos el sumo sacerdote, los ancianos y los líderes religiosos dijeron, bueno, le preguntaron al Señor, ¿con qué autoridad usted viene a hacer todo esto? Lo que hizo ayer y viene a enseñarnos aquí ahora, porque era como, entre comillas, un extraño. Entonces el Señor le responde a ellos con una pregunta y es, entonces respóndame primero esto, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Ellos empezaron a analizar y decían, según la respuesta, si decían que era del cielo, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decían que eran los hombres, entonces echaban a la gente encima. Entonces dijeron, no sabemos. Entonces el Señor dijo, pues yo tampoco les voy a contestar. Pero piensen en lo siguiente, y empezó a darles una parábola de un señor que tenía un viñedo y tenía 2 hijos. El hijo mayor le dijo, hágame el favor y va y trabaja en el viñedo. El hijo mayor le dijo, no voy a ir. Pero en el día se arrepintió y fue y estuvo trabajando allá. Al hijo menor le dijo, vaya, trabaje al viñedo. Él le dijo, sí voy a ir, pero ese no fue. Entonces les hace la pregunta al Señor, ¿cuál de los dos creen que hizo la voluntad de mi Padre? Y ellos contestaron, el primero, el mayor. Y es lo que pasa hoy en día con muchas personas que se comprometen a cosas con Dios en la iglesia o que hacen promesas, especialmente en los primeros meses del año, o el primer mes del año empiezan a hacer promesas al Señor y no las cumplen después. Pero hay otros que no hacen promesa, pero sí cumplen, o no hacen promesas en la iglesia y sí trabajan en la iglesia calladitos. Entonces, ¿cuál de los dos hace la voluntad de Dios? Precisamente el que hace la obra, el que hace la voluntad de Dios es la persona que ejecuta y que cumple, no el que habla tanto. Y era lo que le pasaba a los fariseos. Ellos hablaban mucho de religión, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Eran religiosos de boca, pero no hacedores de la verdad. No eran personas que hacían la voluntad de Dios. Entonces, ahí en esta parábola les está respondiendo a ellos mismos de que Juan el Bautista vino de parte de Dios y les habló cosas buenas para que hicieran la voluntad de Dios y no le creyeron. Les mostró, les modeló una manera correcta de vivir, ellos no le creyeron. Y entonces lo que hicieron fue negarlo y simplemente les estaba mostrando el Señor que Él había venido, que el bautismo de Él venía del cielo porque era arrepentimiento de pecado y se negaron a creerle a Él. Después hace otra aclaración y hace otra parábola donde dice que, escuchen esta historia también. Entonces empieza a hablarles de un propietario de un viñedo
que cercó el muro y cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas, y todo lo que se hacía en un viñedo lo modernizó y se lo rentó a unos agricultores malvados. Cuando el tiempo de la cosecha, él mandó a unas personas a que fueran a reclamarla, a recoger la cosecha, y lo que hicieron estas personas fue precisamente matarlos. A unos los echaron, a otros los maltrataron, le pegaron, les hicieron de todo, pero no aceptaron a ninguno de ellos como autoridad de enviados por el dueño. Entonces, aquí se está refiriendo el Señor que el viñedo, la propiedad, es la iglesia, es lo que Dios le dio al pueblo de Israel, le encomendó: cuídenme en esto y ustedes van a estar a cargo de esto, pero la iglesia no es de ustedes. Y yo les manda el Señor profetas, y todos los profetas que mandaron, a unos los mataron, a otros les pegaron, a otros no les escucharon, los desecharon. Esa parábola se refiere a eso. Después el Señor dice que el dueño del viñedo le manda a su propio hijo, y lo que hicieron fue matarlo. Y ese propio hijo es el mismo Jesucristo, que llega a la iglesia y lo desecharon. Que les hace esta pregunta al Señor: ¿ustedes qué creen que va a ser el dueño de la viña cuando venga otra vez con estos agricultores? Y entonces dicen ellos: pues hombre, cuando el dueño regrese, lo que va a hacer es que van a tener estos hombres malvados una muerte muy dura y horrible, y el Señor, el dueño, le alquilará ese viñedo, esa tierra, a otras personas. Y ahí es donde el Señor le dice: pues mire, la piedra que los constructores rechazaron, esa ahora se ha convertido en piedra principal, y esta es la obra del Señor, y es maravilloso verlo. O sea, ellos estaban viendo la obra, la roca, la piedra que Dios mandó a edificar, y se convierte en la piedra principal, que es Cristo. Recordemos cuando hablamos de Pedro, que él profetizó, dijo eso, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca iba a edificar la iglesia, y la roca es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? En este momento el Señor lo que hace es que les está diciendo a ellos que ese viñedo, esa propiedad, representa a la iglesia que Dios le había dado a Israel. Como ellos desecharon a su hijo, a los profetas, y los mataron y no les escucharon, pues hombre, el Señor viene y les quita la propiedad, les quita la autoridad, digamos, de la iglesia, y se la entrega a otra persona, le alquila la tierra a otra persona. ¿Y quiénes son? Pues somos los gentiles. Por eso hoy podemos predicar la palabra de Dios con libertad y con autoridad nosotros, porque el Señor le quitó esa autoridad a Israel en ese momento y nos la dio a nosotros, y por eso nosotros somos los nuevos agricultores, los que estamos ahora sembrando, esperando para que el Señor venga a recoger esa cosecha. Y la cosecha son las almas que están recibiendo a Jesucristo como Dios y Salvador, que el Señor va a venir por todos nosotros el día del arrebatamiento. Y después en la segunda venida ya los israelitas van a tener su segunda oportunidad y van a poder hacer un nuevo pacto, y se van a convertir todos en un mismo día en creyentes de Jesucristo. En este momento hay muchos que creen, pero hay otros que todavía no han recibido, y la iglesia ha desaparecido, digámoslo así, con la autoridad de Dios. Por eso hoy tenemos autoridad nosotros, gracias a que Jesucristo nos dio la oportunidad, porque los encargados mataron a los enviados, a los profetas, no recibieron a su hijo, y por eso el Señor les quitó esa autoridad y nos la dio a nosotros. Hoy hablamos con autoridad de Jesucristo, tenemos la autoridad de sanar enfermos, de echar fuera demonios y de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo nuestro Señor. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido en esta mañana, Señor. Gracias por esta palabra tan hermosa que nos has dado hoy, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, nos comprometemos a hacer cosas en tu iglesia, en tu reino, Señor, y nos comprometemos en algo contigo, Señor, y no cumplimos, Padre Santo. Bendigo a cada persona que no se compromete, pero que sí hace las cosas, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre mío, por también darnos la autoridad y darnos la oportunidad a los gentiles, Señor, de poder llevar tu palabra
a todas las naciones, Señor. Gracias, Dios eterno, por ser tan bello y maravilloso. Te bendecimos y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.